Bien, buenas tardes a todos y a todas. Desde acá de Santiago de Chile le doy la bienvenida. Le doy la bienvenida a Daniela, a la señora Daniela López, quien va a ser la relatora del día de hoy. Son las 17 horas con un minuto del día sábado 13 de noviembre del año 2021. Este seminario lleva poco más de un año en funcionamiento, con 3 ciclos anuales que componen los meses de enero, febrero y marzo, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre. ¿Eh? Y tiene un carácter absolutamente amateur, es decir, es gratis, se hace pensando en tocar temas, digamos, que son del interés público de cualquier persona que le interese la filosofía, la historia, las ciencias sociales y las ciencias en general. Así que les doy la bienvenida a todas y todos. Como siempre, este seminario se estructura de la siguiente manera: una ponencia de 20 minutos a 30 minutos, un break o quiebre de 10 minutos, para posteriormente dar paso a las intervenciones de la audiencia a través de preguntas, comentarios, etc. Así que les doy la bienvenida. Iván, te doy la palabra. Ok. Muy buenas tardes a todas y a todos. Principalmente a Daniela, que me toca presentarla, ¿no es cierto? Bueno, aparte de lo que me llegó por correo de Daniela, su autopresentación, estuve googleando su nombre y aparecían, pero muchos datos, muchas referencias, ¿ya? Tiene un currículum académico, ¿no es cierto?, bastante generoso, yo diría Daniela. Ella es licenciada en Sociología, es doctora en Ciencias Sociales, docente de la prestigiosa Universidad de Buenos Aires y también investigadora de CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Según ella misma describe, su línea de investigación está en la recuperación del esquema conceptual fenomenológico para el estudio de los procesos de evaluación. Bueno, aquí me aparecieron varias palabras, ¿no es cierto?, que es necesario detenerme un poquitito, ¿no es cierto? Habla de esquemas conceptuales, de fenomenología y procesos de evaluación. Sin entender bien completamente a qué se refiere todo esto, logro deducir, ¿no es cierto?, que hay un enfoque sistémico o de cierta complejidad, ¿no es cierto?, en el cual sus desarrollos teóricos recurren a la sociología, a las ciencias sociales, a la epistemología, a la fenomenología y también a la economía. Y un concepto clave en ella me parece que es el de mundo de la vida. Este es un concepto, ¿no es cierto?, que originalmente pertenece a Edmund Husserl, según tengo entendido, y nunca lo he podido entender bien, ¿ya? Pero me parece que el mundo de la vida tendría que ver, ¿no es cierto?, con la interacción entre la cultura, la sociedad y la personalidad, ¿ya? Los elementos objetivos y subjetivos, ¿no es cierto?, que como seres humanos no podemos trascender o no podemos superar. Pero también el concepto de mundo de la vida me alude mucho a Federico Nietzsche, ¿eh? El vitalismo, o a otros pensadores como Bergson, ¿no es cierto? Entonces, el mundo de la vida, de alguna manera, sería lo omniabarcante en lo cual el ser humano está incrustado y dentro del cual no puede escapar, ¿ya? Es la interacción entre el mundo objetivo y el mundo subjetivo, en el cual la comunicación, ¿no es cierto?, ejercería, hasta donde yo puedo entender, y por favor después Daniela me puede corregir si estoy muy equivocado, donde jugaría el papel fundamental la comunicación, ¿ya? Bueno, en esta interacción, ¿no es cierto?, entre lo que es la sociedad, su cultura, el lenguaje y el individuo,
obviamente Daniela hace un trabajo, ¿no es cierto?, donde pretende, ¿no es cierto?, hacer el análisis de este mundo y de algunos de sus componentes, como lo son cosas tan cotidianas como los precios, ¿ya? Eh, a partir, ¿no es cierto?, de elementos, como ya había dicho, de la sociología, de la economía, de la fenomenología, en fin, de la lingüística también me parece. Bueno, el tema que presenta hoy Daniela tiene que ver, ¿no es cierto?, con el distanciamiento social. Es un tema, ¿no es cierto?, que a nosotros nos ha golpeado directamente en estos últimos tiempos por el tema de la pandemia, ¿ya? En que el concepto de distancia social se ha hecho cotidiano, se ha hecho común, ha sido noticia y ha sido política también, ¿ya? Bueno, el concepto, ¿no es cierto?, de distancia social, el que implica otros conceptos como serían el de proximidad y distancia, el concepto de nosotros y ellos, ¿ya? Y de aquí tengo entendido que Daniela va a analizar el método de cómo estos elementos, ¿no es cierto?, van generando la producción y las dinámicas, ¿no es cierto?, de inclusión y exclusión que estarían explicando fenómenos como la xenofobia, el racismo y la discriminación. O sea, es un tema para mí muy interesante y con el amplio currículum de Daniela, yo creo que vamos a disfrutar de una gran presentación. Eso es lo que tendría que decir. Así que dejaría con ustedes a Daniela López de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias por la detallada presentación. Quería agradecer, bueno, al Seminario Internacional de Filosofía, Ciencias y Humanidades, a Juan Patricio también Cornejo, quien me invitó generosamente a participar de este espacio. Y bueno, celebro, la verdad, los espacios en los que se puede intercambiar con colegas de distintas partes del mundo, con distintos intereses, y acercar un poco también los lineamientos de mi investigación para conversar, discutir, problematizar, etc. Sí, efectivamente trabajo con el concepto del mundo de la vida y justamente en la presentación hoy lo voy a desarrollar un poco. Yo analizo, y más desde la fenomenología de Schutz, y antes de comenzar con la presentación, pero me parece quizás interesante, Schutz retoma Husserl y hace, digamos, la reflexión un poco más mundana, en el sentido que el mundo de la vida es nuestra esfera geohistórica determinada, es nuestro territorio básicamente. A mí me parece muy interesante la idea de territorio, porque saca al mundo de la vida de esta idea quizás idealizada o abstracta, y es el lugar donde pisamos, básicamente, nuestro sustrato, nuestro horizonte temporal, físico, intersubjetivo. Y allí es donde se dan estos procesos de diferenciación y distanciamiento social de los que voy a hablar hoy. En esta presentación me voy a ocupar del concepto fenomenológico de distancia social, que es una herramienta conceptual que estoy utilizando para pensar fenómenos vinculados a cómo se construyen las relaciones de proximidad y distancia entre grupos sociales. Perdonen que aquí se me agrandó la pantalla. Ahí estamos, gracias. Que tenía algunos borradores, disculpen. Ahora sí. Entonces, yo voy a comenzar con un relato de un hecho que sucedió en Argentina y que sirve como disparador del tema que me interesa plantear. Los medios lo relatan así. Sucedió un 5 de agosto de 2019 alrededor de las 19 horas. Lautaro, de 22 años, vestía ropa deportiva y se trasladaba en el tren Roca desde Longchamps, provincia de Buenos Aires, hacia su trabajo. A la altura de la estación Adrogué, una mujer con su hija de alrededor de 10 años suben al tren.
La niña ocupa el asiento vacío que encuentra junto a Lautaro sin percibir la incomodidad de su madre. Esta, tomando su mano, la retira del asiento, reprochándole al mismo tiempo y en voz alta: ¿cómo te vas a sentar al lado de un villero? Para quienes no habitan en estas latitudes seguramente sea útil la aclaración. Villero es un término despectivo, un estereotipo estigmatizante que suele usarse en algunas partes de Argentina para referirse a las personas que habitan en las villas o barrios precarios de muchas partes de nuestro país. Es una tipología social homogeneizante que se utiliza en las interacciones cotidianas. Suele escucharse, incluso también es un tema que atañe a la vida escolar de los niños, de las niñas. Digamos, hay estudios sobre discriminación donde se retoman estas categorías. Y bajo esta etiqueta se aglutinan muchos significados excluyentes. El villero es el pobre, el inmigrante, el marginal, el delincuente, el perezoso, el drogadicto, el inmoral, y la lista puede continuar. Todas estas connotaciones negativas coinciden en esa palabra, en ese tipo social. Habitar el espacio de la villa es vivir día a día situaciones de discriminación. Bueno, avancemos un poco más en el relato. Lautaro es enfermero. Es hijo de un ama de casa y de un obrero metalúrgico, y es primera generación con estudios superiores en su familia. El día en que vivió ese episodio de discriminación se dirigía a su trabajo en una institución médica de Avellaneda. Lautaro no confrontó a quien lo discriminó, sin embargo visibilizó su respuesta en las redes sociales. Al llegar a su trabajo se tomó una fotografía vestido con ropa deportiva, como estaba vestido en el tren, y luego se tomó otra usando su uniforme a modo de comparación. Subió ambas fotos al Facebook con una leyenda que voy a leer. La gente va por la vida juzgando por las apariencias. Acá el villero con el que no me siento en el tren. Señora, señor, ojalá nunca necesite de mí porque para su fortuna lo voy a ayudar, traiga la ropa que traiga. Su caso se hizo viral. Este episodio me recordó el relato del pasajero en el tren que menciona en sus textos Alfred Schutz, para referirse a las contemporáneas, a esas personas anónimas con las que nos topamos a cada paso de nuestra vida en el mundo social. A esa gente, dice Schutz, solo puedo conocerla de modo indirecto. Al subir al tren, oriento mis comportamientos mediante la previsión de que ciertas personas llevarán adelante ciertas acciones. A falta de un conocimiento directo, íntimo, les coloco etiquetas o les asigno tipificaciones. Yo uso la palabra etiqueta, esta no es la terminología especializada, pero sirve para entender qué es esto de tipificar. Y lo hago para poder comprender sus acciones e interpretar sus actos, ¿no? Allí veo al conductor del tren, más cerca de mí al guarda, en el asiento junto a mí a otro pasajero, y espero de cada uno de estos tipos sociales ciertas acciones. Por ejemplo, del empleado ferroviario, espero que se ocupe de que personas como yo, o sea, viajeras, lleguen a su destino. Rara vez tomamos conciencia de los modos en los que etiquetamos o tipificamos a la gente desconocida, y son pocas las veces que prestamos atención a la forma en que interpretamos a los y las otras, porque vivimos en la actitud natural y no nos interesan tales cuestiones. Sin embargo, transitamos el mundo social, habitamos el mundo de la vida, tipificando, evaluando, categorizando, valorando a otros grupos sociales y posicionándonos más cerca o más lejos de ellos. Pero ¿qué pasa cuando los tipos ideales atribuidos a otras personas no son aceptados por los individuos subsumidos bajo tales categorías? ¿O qué sucede cuando la etiqueta que le asigno al otro es un estereotipo que estigmatiza y excluye? ¿En qué momento el pasajero anónimo en el tren se convierte en un enemigo, en alguien de quien es necesario alejarse? ¿Cómo construimos las relaciones de proximidad y de distancia respecto de los otros en el mundo social? Quiero dejar estas preguntas sugeridas porque intentaré aportar algunos lineamientos filosóficos y teóricos que permiten pensar estas relaciones asimétricas entre grupos sociales que caracteriza claramente nuestra vida en las sociedades contemporáneas, ¿no? Vivimos en sociedades asimétricas, vivimos categorizando y valorando a otras personas.
La idea principal que está detrás del concepto de distancia social es que cualquier relación social entre grupos, cualquiera que conforman la sociedad, además de características objetivas como nivel educativo, ingresos, etcétera, las características más duras, también involucran relaciones de proximidad y distancia, familiaridad y extrañeza, y son experimentadas por los grupos en términos de nosotros y ellos. Hay un estudio en Argentina que dice que el 45% de las familias argentinas son de clase media en términos de ingresos, en términos objetivos, pero también hay estudios que dicen que el 75% se siente de clase media. Es decir, y entonces aquí es importante este fenómeno respecto de que no solo ubicamos y formamos parte de un grupo social en términos objetivos, sino también importa las construcciones intersubjetivas que moldean esa pertenencia y que no siempre coinciden con los aspectos objetivos. Entonces, en mi investigación sostengo que la sociología fenomenológica de Schutz ha podido dar cuenta de forma integral del fenómeno y justamente de cómo se construyen las relaciones de proximidad y distancia entre grupos. Pero antes de resumir los aportes de esta tradición, quería presentar un breve estado de la cuestión sobre la noción de distancia social. Es un concepto que tiene una larga tradición en la reflexión sociológica, pero ha quedado por distintos motivos excluidos del centro de la agenda. Gabriel Tarde, a fines del siglo XIX, trabajó con la noción y propuso que la distancia entre dos grupos, definidos en términos de clase, deriva del grado de imitación que existe entre ellos. Tarde estaba interesado en procesos de imitación entre grupos sociales, o en otros términos serían las semejanzas culturales, como ciertos grupos apuntan a imitar a otros para sentirse más cerca de esos grupos en el espacio social. Y sostenía que cuanto mayor es el grado de imitación entre grupos, estos construirán más semejanzas culturales y incrementará la proximidad entre esos grupos. Un ejemplo más actual de esta perspectiva es el trabajo de Bourdieu, que quizás muchas de ustedes conocen, quien concibe la distancia social como una distancia cultural entre grupos y clases que se ubican en el espacio social. Según Bourdieu, las distancias espaciales coinciden de cierta forma con las distancias sociales. Las personas tendrían más cosas en común cuanto más próximas están y tantas menos cuanto más alejadas. Entonces la distancia física o espacial sería entonces de cierto modo predictiva de encuentros, afinidades, simpatías e incluso deseos. En concreto, Bourdieu dice que esto significa que las personas que se sitúan en la parte alta del espacio social tienen pocas posibilidades, por ejemplo, de casarse con personas que se han situado en la parte de abajo. En primer lugar, porque tienen pocas posibilidades de encontrarse físicamente, dice Bourdieu. Y a la inversa, la proximidad en el espacio social predispone al acercamiento. Las personas inscritas en un sector restringido del espacio estarán a la vez más próximas por sus gustos, por sus aficiones, etc. Sin embargo, aunque es posible observar esta tendencia estructural a la segregación en el espacio, es decir, los grupos que son más próximos culturalmente se ubican en espacios geográficos similares, las interacciones reales, dice Bourdieu, porque Bourdieu trabaja en este plano de lo teórico, en papel y las prácticas, tienden a ser de algún modo diferente y muchas veces personas distantes unas de otras en el espacio social entran en interacción en el espacio físico, bueno, y esto abre el campo para la investigación empírica, por supuesto, ¿no? Cómo se van dando esa proporción de proximidad y distancia en cada encuentro concreto. Pero más allá de los aportes de Tarde, quien fue precursor al enfocar la temática y de los ecos de sus ideas en las reflexiones de Bourdieu, el trabajo que más impacto ha tenido hasta nuestros días es el de Georg Simmel. Simmel analiza la forma sociológica o el tipo ideal del extranjero, ¿sí? Él construye formas o tipos ideales que sirven para pensar procesos sociales más amplios. La forma sociológica del extranjero que él propone demuestra que la unión de proximidad y distancia está contenida en todas las relaciones sociales. Es decir, en cualquier relación social que yo ponga el foco va a haber algún tipo de proporción entre proximidad y distancia. En el caso del extranjero, significa que el lejano está próximo, y este es su carácter formal.
El tipo de extranjero que toma Simmel, porque bueno, la reflexión sobre el extranjero es enorme y hay muchos tipos de extranjeros que se han construido como tipos ideales para pensar estos temas. El que toma Simmel es el del nómada migrador, esa es la traducción al español, que no es el que viene hoy y se va mañana, sino el que viene hoy y se queda mañana. Es, por así decirlo, un emigrante en potencia que aunque se haya detenido no ha emigrado completamente. Se ha fijado en un determinado círculo espacial, pero su posición dentro de él depende esencialmente de que no pertenece a él desde siempre, es decir, no ha participado en la historia de ese grupo social. Y trae al círculo cualidades que no proceden ni pueden proceder de ese círculo. En este sentido, el extranjero nos es próximo porque sentimos que entre él y nosotros se dan igualdades sociales, profesionales o simplemente humanas, pero también nos es lejano porque esas igualdades están por encima de ambos, pero no nos ligan en la dimensión subjetiva, en la historia común compartida. Entonces, bueno, para las personas que han emigrado, habrán tenido de primera mano, bueno, yo me considero también una migrante, esta experiencia de sentirse en cierta forma con cierto desplazamiento, ¿no? Como desencajado, de estar ahí pero estar lejos a la vez, ¿no? Entonces es muy interesante para reflexionar estos temas, la figura del extranjero y del migrante. La sociología de Simmel también incluye un análisis pionero de los efectos de las variaciones de la distancia física en las relaciones sociales, y él trató el fenómeno de la metrópolis, que muestra que las relaciones entre urbanidades modernas se asemejan a relaciones entre extranjeros en muchos aspectos. Es decir, las fronteras sociales, y este es un término que me gustaría resaltar porque lo voy a retomar más adelante, que son tan importantes para la estratificación urbana, coexisten con distanciamientos en tiempo y en espacio y con espacios de circulación e intercambio abstractos. David Frisby, que es un lector de Simmel, menciona que somos socializados como extraños en las metrópolis. Nos enseñan a ser seres anónimos, ¿no? Los modos de interactuar con otras personas en la metrópolis moderna están asociados con la creación de distancia social. Es decir, en este sentido, la sociabilidad en la ciudad se configura sobre la base de la forma más que el contenido de la interacción, y esto presupone distancia. Interactuamos a partir de roles anónimos, ¿no? Como la escena del tren, ¿no? Interactuamos a partir de roles anónimos en la escena social y establecemos una distancia con otros respecto del contenido subjetivo de esa relación. La noción simmeliana de distancia social se convierte en un concepto prominente en la sociología estadounidense en la década del 20, en parte debido a la necesidad colectiva de comprender las relaciones entre grupos raciales en Estados Unidos. Schutz también piensa un poco más adelante, en los 30, 40, pero también él está movilizado por los problemas raciales de la época, ¿no? Entonces esta cuestión de la distancia social es un tema que está en agenda. En 1928, Emory Bogardus, que es discípulo o estudiante de Park, que a su vez sigue los lineamientos de Simmel, construyó una escala de medición estadística para medir las opiniones y los prejuicios raciales. Y para construir esa escala tomó como punto de partida la noción de distancia social de Simmel, ¿no? Es decir, que utilizó una escala para medir la distancia social, ¿no? Hasta ese punto llegó la reflexión acerca del concepto. Ese análisis lo que intentaba era medir la distancia psicológica entre grupos. Entonces la escala distribuye valores numéricos a diferentes tipos de relaciones sociales que van desde las relaciones sociales más cercanas, el matrimonio, a las más distantes, la hostilidad, la exclusión social, la discriminación, etc. La escala de Bogardus se aplica a través de preguntas a un encuestado o encuestada para conocer sus sentimientos hacia un miembro de un grupo determinado. Y se asigna una puntuación de 1 a cada opción, preguntando al individuo cuál es el grado de intimidad que estaría dispuesto a admitir. Un ejemplo de estas preguntas, que es interesante para ver cómo se configura la reflexión sobre la distancia social,
y yo he estado leyendo algunos otros estudios que las reformulan, pero en el corazón, digamos, refieren a lo mismo. La primera dice, estaría dispuesto a casarse con una persona de cierto grupo social, y ahí podremos poner africanos, pueblos originarios, lo que una persona quisiera investigar. Segundo, estaría dispuesto a ser amigo íntimo de esa persona. Tercero, estaría dispuesto a tener como vecina a esa persona. Cuarto, estaría dispuesto a tener como compañero de trabajo a esa persona, y ahí vemos cómo se van abriendo esos círculos concéntricos que van de la intimidad al anonimato. Quinto, estaría dispuesto a que una persona de cierto grupo social viviera en su ciudad. Sexto, estaría dispuesto a que una persona de cierto grupo social fuera ciudadana de su país. Y séptimo, estaría dispuesto a que esa persona visitase su país como extranjero, ¿no? Es muy interesante cómo, y que también lo retoma Schutz, como ahora lo voy a mostrar, en estos círculos concéntricos que van ampliando horizontes de anonimato, cómo se adaptó metodológicamente una herramienta para poder medir esto. La escala tiene una naturaleza acumulativa porque cualquier acuerdo con un enunciado es una suposición de acuerdo con el enunciado posterior. Si hacemos referencia a las preguntas que mencionamos, si una persona acepta casarse con alguien de cierto grupo y su calificación fuera 1, se supone que también está de acuerdo a que sea su vecino, su amigo personal cercano e incluso un ciudadano de su país. Bueno, en resumen, lo que pretende medir la escala es la distancia que cualquier grupo desea mantener con otros grupos de la sociedad. Sin embargo, esta escala ha sido criticada por hacer una lectura restringida y psicologista o afectiva de la noción de distancia social. En la actualidad, el concepto ha sido ampliado a otras dimensiones que no solo involucran el aspecto afectivo o personal, sino también rasgos normativos, interactivos, culturales. En este sentido, la crítica a la escala sostiene que la misma restringe el fenómeno y solo mide lo que los miembros de un grupo sienten acerca de otro grupo que de entrada es percibido como distante o diferente del propio. Es decir, que en el mismo momento en que se aplica la escala ya se está oponiendo otro grupo que se supone que es distante, ¿no? Además de que restringe el análisis a una sola dimensión del fenómeno. Pero bueno, es un elemento que es valioso y que se sigue utilizando actualmente en la investigación social. Tenemos entonces una diversidad de formas en las que la distancia social puede conceptualizarse, es decir, las ciencias sociales enfatizan la dimensión afectiva, pero también reflexionan sobre el modo que nosotros o nosotras se distingue de ellos o ellas en términos de normas. Algunas perspectivas enfatizan el aspecto interactivo, es decir, cuánto tiempo y con qué frecuencia las personas interactúan con otras. Esto no sé si han leído el trabajo de Granovetter, es decir, la fuerza del lazo también se hace sólido por la cantidad de encuentros que tengo con otras personas o por la frecuencia de los encuentros con otros, y además la dimensión cultural, que es examinada en el sentido que hablábamos antes a partir de los rasgos culturales similares o comunes. Entonces, la cuestión de cómo estas diferentes dimensiones interactúan entre sí, porque bueno, muchas veces lo normativo suele estar vinculado con lo afectivo o la frecuencia con lo normativo, es decir, que las diferentes dimensiones interactuando entre sí y además con otros tipos de distancia social, por ejemplo la distancia espacial, es un área de investigación empírica, ¿no? Es decir, que todas estas dimensiones son herramientas que sirven para ver fenómenos concretos en investigaciones concretamente situadas. ¿Qué herramientas aporta la sociología fenomenológica para pensar estos fenómenos? En primer lugar, la reflexión fenomenológica sitúa el foco, como decía el profesor Iván, en los vínculos entre conciencia y mundo de la vida. Sí, este es el corazón de la reflexión fenomenológica. Y el antecedente de la noción de distancia social en la sociología de Schutz es la filosofía fenomenológica de Husserl. Husserl define al mundo de la vida, y un poquito lo adelanté, como nuestro suelo, como nuestro horizonte. Es, desde esta perspectiva, nuestro territorio como una esfera geohistórica y cultural determinada.
En su estudio de la intersubjetividad, Husserl menciona que desde el comienzo nuestro mundo se divide en mundo familiar y mundo extraño. Esto es muy interesante porque es un elemento que, por ejemplo, en el caso de Habermas ha sido pasado por alto, ¿no? Habermas da por sentado que el mundo de la vida es un mundo armónico, inocente, despolitizado. Sin embargo, ya en Husserl está la inquietud respecto de que nuestra vivencia del mundo, nuestra experiencia del mundo se divide en dos, ¿no? Ya es una vivencia que es paradójica, dice Husserl, que ya de por sí está atravesada por la tensión. El mundo familiar, no sé si inmediatamente asequible, cognitiva y afectivamente. En él compartimos los mismos gestos, el lenguaje, sabemos para qué sirven las cosas, qué finalidades tienen las acciones de las personas, compartimos las mismas costumbres, anticipamos por analogía nuestros comportamientos, los comportamientos de las otras personas y el curso de nuestras percepciones. Como ámbito de lo cercano, el ámbito del nosotros, el mundo familiar, dice Husserl, empieza en la familia y continúa ampliándose en círculos concéntricos, esto mismo que también quería retratar la escala, a la comunidad, la patria, el continente, ¿no? Y en el medio, esto es lo que tiene de interesante la fenomenología, que habla de grados, ¿no? Es decir, la fenomenología plantea polaridades, la intimidad, el anonimato, la distancia, la proximidad, pero en el medio hay grados, en el medio podemos encontrar un montón de experiencias que combinan de distinto modo esas dos polaridades. Y a mí me parece que esta es la riqueza del análisis fenomenológico, que permite pensar con matices, con sombras, con grados, con textura, ¿no? Habla, como dicen algunos autores, como dice Merleau-Ponty, incluso de un mundo vertical, un mundo con textura, un mundo con forma, ¿no? Por eso a mí me gusta también la idea del mundo de la vida como territorio, porque territorio implica que tiene un relieve, ¿no? Que es un mundo coloreado, ¿no? Que muchas veces la teoría social intenta captarlo y se pierden esos matices tan interesantes. Entonces, el mundo circundante de la vida se identifica esencialmente con el mundo mismo, es el mundo, es como una humanidad cerrada y para los miembros de ese mundo familiar es la humanidad misma, según dice Rosmarie Rizzo-Patrón, que es una especialista en el área. Y por su parte, el mundo extraño, desde el mundo familiar, irrumpe como lo lejano, lo exterior al nosotros, lo no anticipable en analogías concretas, lo inaccesible, ¿sí? No solamente cada cosa, señal, gesto aparece distinto, sino que todo resulta una totalidad desconocida. Por supuesto también hay gradaciones, ¿no? De lo extraño. El mundo extraño posee otros fines de vida, convicciones de otro tipo, otras costumbres, otros modos prácticos de comportarse, otras tradiciones, en suma, otra cultura, otra cosmovisión, otra visión del mundo. El mundo extraño del otro nos trasciende, ¿no? Esto que mencionaba también, la trascendencia del mundo de la vida, la trascendencia del mundo del otro, es en principio inaccesible, y representa una fuente de extrañeza que está contenida en la estructura del mundo de la vida. Esto realmente es para mí muy interesante, ¿no? Porque además resalta la radical alteridad del otro, es decir, el otro, la otra, es radicalmente distinto a mí, ¿no? Como experiencia vital, como experiencia existencial. Hay un autor que se llama Srubar, que es especialista en la obra de Schutz, que va a hablar de una extrañeza existencial, ¿no? Como esta vivencia de lo extraño que nos atraviesa como seres humanos, ¿no? Esto en el plano filosófico. Me interesa señalar la dimensión filosófica porque la sociología de Schutz intenta establecer un diálogo entre filosofía y sociología e intenta fundamentar cada concepto de las ciencias sociales en reflexiones filosóficas. Por eso traigo a Husserl y por eso traigo estas reflexiones. Entonces, la trascendencia del otro es un rasgo general de nuestra experiencia del mundo.
dice Husserl. Es experimentada en grados y presenta su forma extrema en el caso del extranjero. Dejando el análisis trascendental husserliano, porque esta es la diferencia entre Schutz y Husserl, Schutz deja el análisis trascendental y parte de una antropología filosófica, es decir, que el nivel de análisis es otro. Schutz dirá en su artículo sobre el extranjero que la extrañeza y la familiaridad no se limitan al campo social, sino que son categorías generales de nuestra interpretación del mundo, ¿no? Esto que hablábamos y que mencionaba como esta extrañeza existencial, ¿no? Percibimos el mundo a partir de estas categorías. Ciertas características son comunes a todos los grupos sociales porque tienen sus raíces en la condición humana, dice Schutz. Schutz habla mucho de la condición humana y dice también que en todas partes encontramos la división por grupo de sexo y edad, encontramos cierta división del trabajo condicionada por ellos, también organizaciones más o menos rígidas de parentesco que ordenan el mundo social en zonas de diversa distancia social entre la íntima familiaridad hacia la extrañeza. Es decir, que es un criterio también para Schutz de la organización social, ¿no? Que también es hasta a donde quiero llegar al final de la presentación, que la construcción de distancia, la construcción de límites y de fronteras entre grupos tiene que ver con la construcción de órdenes sociales, donde algunas personas quedan dentro, algunos grupos quedan dentro, otros quedan fuera, que no solo está institucionalizada, sino que se reproduce en la vida cotidiana. Pero bueno, no me quiero adelantar al cierre, pero bueno, un poco me parece que este es el aporte de Schutz que permite ver no solo desde lo cotidiano, porque muchas veces la fenomenología de Schutz se asocia a lo cotidiano y la vivencia en primera persona. Sin embargo, la fenomenología no es solo vivencia en primera persona. Es decir, hay aspectos institucionalizados que atraviesan esa vivencia y hay dimensiones subjetivas y objetivas que están en juego todo el tiempo en esa acción concreta en el mundo de la vida. Entonces, dice Schutz, la experiencia de familiaridad y extrañeza que está contenida en la estructura del mundo de la vida es organizada y construida en el mundo social, en cada momento histórico, en zonas de diversa distancia y proximidad entre grupos sociales. Esta distinción, dice Schutz, y Schutz también, como mencionaba Iván anteriormente, reflexiona desde la epistemología, ¿no? Entonces todo el tiempo hay una reflexión sobre las ciencias sociales, dice, y sobre el peligro de las ciencias sociales de reemplazar las categorías realmente utilizadas en la vida cotidiana por abstracciones científicas que desplazan lo que las personas realmente hacen. Entonces dice, esta distinción es usualmente abordada por la sociología desde conceptos como rol, estatus, clase social, expectativa de rol, etc. Sin embargo, él dice que los actores y las actoras experimentan esas relaciones en el escenario social de modo muy distinto. Esto es interesante también porque contrapone la lectura de las ciencias sociales respecto de las desigualdades y de las diferencias y cómo las personas ven esas desigualdades sociales. Estas personas experimentan las diferencias sociales en términos de una red de tipificaciones de otros seres humanos, de sus pautas y cursos de acción típicas, de sus motivaciones y de sus metas. Los modos de vida del endogrupo, y aquí ya Schutz empieza a hablar de endogrupo y exogrupo, consisten en ese stock de sistema de tipificaciones socialmente aprobados y la relevancia que le damos a ciertas tipificaciones y no a otras. Esos conocimientos los damos por sentados, seguramente hayan oído la idea de stock of knowledge, el conocimiento de sentido común que tenemos, entonces se dan por sentado y están vinculados a la estructura social. En este sentido, los modos de vida grupales, dice Schutz, sus sistemas de tipificaciones, relevancia, símbolos, mitos, ¿no? Porque también hay mitologías que iluminan la vida grupal desde dentro, coexisten en la esfera social con otros modos de vida de otros exogrupos. Entonces, para Schutz pueden resaltarse diferentes dimensiones para el estudio de la distancia social. Puede ser afectiva, en relación al sentimiento de integración en un grupo, comunidad de intereses con un grupo, puede ser interactiva,
en relación a la índole del vínculo que une al grupo, la extensión, la duración, la intimidad, y puede ser cultural, en relación a los modos de vida del endogrupo, esto que veníamos hablando, las simbologías compartidas, el encuadre cultural, las costumbres, etc. Sin embargo, hay un rasgo que a mí me parece muy valioso y que hace la diferencia respecto de las otras investigaciones sobre la distancia social. Esta distancia también refiere a las actitudes y valoraciones de un grupo hacia la alteridad en términos de aceptación, tolerancia, intolerancia, hostilidad, confrontación y discriminación, entre otros. Schutz sostiene que el propio grupo se considera el centro de todo y todos los demás grupos son clasificados y calificados con referencia al primero, ¿no? Los miembros del exogrupo no consideran los modos de vida del endogrupo como verdades evidentes y cada grupo considera que sus modos de vida son los correctos y nada los obliga a aceptar como correctos y buenos los usos tradicionales de otro grupo que no es el suyo, ¿no? Incluso hay autores que dicen que cada grupo se sitúa en la cima de su propia pirámide moral, ¿no? Y nos pasa en la vida cotidiana, más allá de verlo desde la ciencia y de la filosofía, ver cómo esos juicios morales que se hacen siempre dependen de la moralidad y de la pirámide moral que cada grupo comparte y donde siempre se ubica en la cima el propio grupo. Entonces, este proceso de valoración intersubjetiva, y a esto me refiero con la idea de valoración, cómo un grupo valora al otro en términos de actitudinales, de tolerancia, intolerancia, hostilidad, discriminación, etc., no está desprovisto de justificación, es decir, que se valoran otros grupos a través de ciertas narrativas de por qué los otros o las otras se ubican en tales lugares. Es decir, que cada grupo posee simbologías compartidas, mitos centrales. Digamos, no tenemos que irnos muy lejos para pensar un tema tan conversado como la conquista de América, ¿no? Es decir, cómo un grupo aborda la conquista de los pueblos originarios a partir de ciertas simbologías y donde hay una valoración. Esto también es algo que tematiza mucho Berger y Luckmann, ¿sí? Es donde hay una valoración negativa de los otros grupos a partir de las simbologías y de las mitologías propias. Entonces, el mundo extraño del otro aparece coloreado por los prejuicios del mundo familiar propio. No solo se le excluye y discrimina, sino desvaloriza. ¿Sí? Esto es interesante. Sus valoraciones, cogniciones, normatividades no son válidas en relación a las del mundo familiar. El mundo extraño constituye una amenaza a los conceptos del mundo y de la humanidad construidos dentro del mundo familiar. Esto conduce, dice Schutz, a una fuente importante de incongruencia entre grupos sociales y por eso a mí me parece que aquí viene el carácter dinámico de la sociología de Schutz para pensar el conflicto. Él lo menciona como una discrepancia entre la interpretación subjetiva y la interpretación objetiva del grupo. Desde el punto de vista objetivo, la noción del endogrupo es una construcción conceptual del extraño, quien aplica sus tipificaciones e incluye a los individuos que muestran ciertas características y aspectos particulares en una categoría social que es homogénea, solo desde su punto de vista, ¿no? Volvamos acá al ejemplo del tren, ¿no? Donde cierta persona perteneciente a cierto grupo homogeneiza desde afuera, ¿no? Construye conceptualmente al extraño. Sin embargo, la interpretación elaborada por el endogrupo nunca, dice Schutz, coincidirá plenamente con la autointerpretación que tiene de sí el grupo así tipificado, ¿no? Entonces, la discrepancia entre la interpretación subjetiva y objetiva es relativamente inocua mientras los individuos tipificados no se hallen sometidos al control del extraño, ¿no? Por ejemplo, el caso del tren. Es relativamente inocuo ese proceso de tipificación estigmatizante. Pero, dice Schutz, si el extraño dispone del poder de aplicar su sistema de significados a los individuos a quienes tipifica, y especialmente para imponer su institucionalización, es decir, cuando los estigmas o las desigualdades sociales se institucionalizan, este hecho ocasionará diversas repercusiones sobre la situación de las personas y los grupos tipificados contra su voluntad.
Si una persona o grupo se ve obligado a identificarse como totalidad con un rasgo o característica particular que lo ubica en una categoría social que no es incluida por él como significativa, se lo degrada como mero espécimen intercambiable de un tipo social determinado. Queda, dice Schutz, alienado de sí mismo, convertido en un mero representante de rasgos y características tipificadas. El sentimiento de degradación, también aquí habla Schutz de sentimiento, provocado por la identificación de toda la personalidad del individuo o amplias capas de ella con la característica tipificada que es impuesta, es uno de los motivos básicos de la experiencia subjetiva de discriminación. Entonces, en la discriminación se dan dos situaciones. Quien discrimina impone una tipificación que rompe la integridad del otro, porque identifica toda la personalidad de su individuo o la mayor cantidad de capas de su personalidad con un rasgo o con una característica. Y por otra parte, desde el punto de vista de la persona discriminada, desde su punto de vista subjetivo, se experimenta un sentimiento de degradación al ser identificado con esa característica. Volvamos al relato con el que comencé la exposición, el pasajero en el tren a quien se le impone una categoría social, el villero. El otro no solo es villero, sino que en ese mismo acto de enunciación se traza una frontera, ¿no? Y aquí me interesaba volver a la idea de construcción de fronteras, que lo delimita y lo ubica en un grupo social. Esa delimitación es un acto de distanciamiento. El villero es eso que yo no soy, pertenece a un grupo social distinto al mío. Muchas veces esa distancia social que se produce entre la gente en general, ¿no? Con toda la discusión que hay acerca de la idea de gente, es acompañada por actos de distanciamiento físico. Esa persona no solo pertenece a un grupo al que yo no pertenezco, sino que debo alejarme físicamente de ella. En los fenómenos urbanos, como decíamos antes, se ve claramente cómo la distancia social coincide muchas veces con la distancia física. También en la escena del tren, la distancia social fue reforzada con una acción de distanciamiento físico, ¿no? El hecho de sacar a la niña del asiento, lo que le agregó intensidad a ese proceso de diferenciación. Sin embargo, a pesar de ver este tipo de escenas día tras día en la vida cotidiana, seguimos clasificando, evaluando gente, categorizando, desvalorizando, etc. Les propongo fantasear con un final paralelo, imaginar qué hubiese pasado si hubiésemos contado con la posibilidad de elegir y decidir otro desarrollo alternativo de la historia. Ese otro final podría haber sido así: la mujer sube con su hijo al tren, Lautaro es vecino de su barrio, es enfermero, es el hijo de Sandra y de Raúl. Seguramente el intercambio hubiera sido: hola Lautaro, ¿cómo estás? Hola Emma, ¿todo bien? ¿Qué día feo? ¿Cuánta gente? Una charla banal. Pero no, Lautaro y la mujer eran extraños entre sí, totalmente anónimos, un campo de significados abierto para completar, un significante vacío para llenar de interpretaciones, de sentidos y, por qué no, de prejuicios. Es importante reconocer que nos han enseñado a interpretar, hemos aprendido a mirar a los demás. Esto es interesante, ¿no? La construcción de cómo miramos a las otras personas. Hemos heredado formas de mirar el mundo social, sus objetos y las personas que las habitan. Nos han enseñado a delimitar grupos, a trazar fronteras, a valorar, a clasificar, a categorizar a nuestros congéneres, a la gente, al pasajero del tren. Sin embargo, no hay nada natural en esas etiquetas, un poco es lo que quise demostrar con la sociología de Schutz. Son construcciones que en algunas oportunidades excluyen y tantas otras oportunidades coinciden con procesos de discriminación más amplios que atañen a toda la estructura social. Por eso me interesaba también pensar este fenómeno de la discriminación desde una mirada no ingenua, ¿no? No es algo arbitrario, ocasional. Hay algo del fenómeno que atañe a toda la estructura social. Estas acciones cotidianas coinciden muchas veces con regímenes de evaluación más amplios. En este sentido, existen repertorios culturales que están institucionalizados y que están disponibles de diversos modos en distintos contextos, y lo que a su vez legitima, refuerza, justifica las prácticas cotidianas de inclusión y de exclusión.
Incluso, bueno, hay una autora que se llama Michelle Lamont, que investiga en Estados Unidos, que dice que justamente la creación de distancia, la creación de fronteras, la atribución de estigmas, tiene que ver con consensos intersubjetivos. Hay un consenso intersubjetivo que hace que podamos adjudicar ciertas características a ciertos grupos sociales. Incluso hoy en día desigualdades etarias, de género, de clase y etnia aparecen consagradas, reproducidas y legitimadas en las mismas instituciones políticas, científicas, sociales y culturales, ¿no? Esto daría para un tema muy amplio, pero incluso muchas desigualdades de género, de edad, ¿no? Nosotros ahora tenemos un proyecto de ley de edadismo, que hay un partido político que lo está impulsando, para justamente... hay un criterio por edad para acceder a ciertos cargos, a ciertas carreras, ¿no? Y bueno, es un criterio arbitrario, donde se delimitan los grupos que sí pueden entrar y los que no pueden entrar, ¿no? Entonces, esto atañe a cuestiones más amplias de toda la estructura social y del modelo político. El análisis entonces de las prácticas de valoración intersubjetivas, como mencioné, constituye, desde mi punto de vista, el aporte clave de la sociología fenomenológica para pensar estas diversas actitudes de un grupo hacia la alteridad en términos de tolerancia, hostilidad, enfrentamiento, etc. Este aspecto pone en primer plano cuestiones vinculadas a la xenofobia, el racismo y la desigualdad. Se observa ampliamente que a medida que se intensifican las interacciones con extraños, las normas que distinguen nosotros de ellos se vuelven cada vez más problemáticas en las sociedades modernas, dando paso a actitudes tanto tolerantes como xenófobas, ¿no? También ahí tenemos que poner sobre la balanza que se dan dos distintos tipos de actitudes, no es solo que nuestra confrontación con el otro implica xenofobia y discriminación, ¿no? Consideremos como ejemplos de esto la reciente migración de personas haitianas en Estados Unidos, los refugiados de cercano oriente que migran a través de Bielorrusia y Polonia hacia el este de Alemania, los flujos migratorios hacia Italia y España generados por inmigrantes procedentes de África. Pero no hace falta ir tan lejos, consideremos las escenas cotidianas como las del pasajero del tren, la aversión a los pobres, la discriminación de los pueblos originarios, de los grupos afrodescendientes. La construcción de fronteras entre grupos implica trazados de límites, recota procesos de inclusión y de exclusión, y atañe a la construcción del orden social. La lista es extensa y con toda seguridad la distancia social seguirá siendo un área importante de investigación para las ciencias sociales contemporáneas. Bueno, muchas gracias por su atención y por el espacio.